Bueno, llegó la hora de ver claro y oscuro. Un saludo a todos nuestros televidentes en Los Ángeles, California, y a través de aquellos que nos ven en internet. Bienvenida, Esther Castellanos. Entramos pues con tu presentación. Bienvenida para este tema editorial que hemos preparado. Pues es un gusto una vez más poder compartir estas cámaras con usted y tener la oportunidad de analizar este tema que, aunque controversial para muchos, pero creo que es bueno que lo hablemos. Bueno, estimado televidente, vamos a compartir con usted. Vuelvo a repetir este tema editorial. Agradezco muchísimo a todas las personas que a través de Facebook nos están enviando pues alguna felicitación, algún reconocimiento y sobre todo que están compartiendo un programa que les está llamando la atención, les está gustando. Hoy hemos preparado, como dice bien Esther Castellanos, nuestra joven historiadora, dentro de lo que va a ser este tema editorial, hemos preparado Navidad en el centro del debate. Al observar, Esther Castellanos, toda la algarabería que se está despertando en México, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, pareciera ser que cada año pues se inicia más temprano, vamos a decir, este festival, este promocional hasta cierto punto, digamos que la iniciativa privada, que los grandes consorcios, los grandes negocios de México pues esperan con ansiedad porque es el año o es el fin de año en el que ellos incrementan sus ganancias, cambian sus productos y hay una gran promoción. Miraba yo precisamente en la televisión mexicana, ya están llevando a cabo un evento como el que se realiza aquí cada año, tanto digamos en los días previos, vamos a decir, a la Navidad, en donde se abren las tiendas y ponen los productos a mitad de precio. Allá se llama ya un Buen Fin, donde el promocional es el mismo encaminado a esto, ¿no? Y sobre todo dar apertura, vamos a decir, a lo que viene siendo la Navidad. Estamos hablando, estimado televidente, del nacimiento de Cristo. Entre su postulado y la tradición es como hemos denominado hoy nuestro tema. El nacimiento de Cristo entre su postulado y la tradición. Dentro de la perspectiva bíblica del nacimiento de Cristo, será uno de los puntos que trataremos. El otro será natalicio, que universalmente trascendió por su legado a la sociedad, a la humanidad. Las características de la doctrina precisamente original, libre de tradiciones, será otro punto más. Y el símbolo que distingue precisamente a los auténticos cristianos, que viene siendo la pureza, la santificación, la santidad y la verdad. Creo que son puntos que van a ser muy relevantes dentro de nuestro tema. Pero me gustaría, Esther Castellanos, y creo que como tú también, tu servidor lo observó en su momento, hubo unas palabras de uno de los líderes a nivel precisamente internacional, aquí en México, que tuvo una entrevista en la revista Proceso, y quiero hablar sobre la revista. Es una de las que en la República Mexicana y en el extranjero, pues tienen realmente una cobertura y una aceptación entre la sociedad muy, muy acertada, porque lo que vienen siendo sus documentales, sus editoriales, su línea de la revista es comprometida más con la verdad, aunque a veces tiene conflictos con los intereses, digamos, de gobierno, los intereses de la Iglesia y otras organizaciones. Pero salió en la revista Proceso en el número 1519 esa entrevista, y este líder declaró, hablando claramente con la Iglesia Católica, nada, dijo él, con la Iglesia Católica, nada. Trataban ellos de prenderlo, digamos, en qué podía compartir, vamos a decir, su pensamiento, su doctrina, su filosofía, como se le quiera llamar, en qué podía coincidir con la Iglesia Católica, y su expresión fue simplemente esa, y aparece en la portada: con la Iglesia Católica nada.
En diciembre del año 2000 al 2001, en el cambio de año, dentro de una exposición que dio en la ciudad de Guadalajara, hizo otra observación y decía él, hablando acerca, digamos, que el cristianismo de su institución, pues no se sustentaba, digamos, en una tradición, un árbol y cuestiones por el estilo. Una postura, digamos, valiente ante una situación que estamos, digamos, en México enfrentando, ¿no? Me gustaría, antes de permitirte, Esther Castellanos, que compartas el editorial, en esta percepción, la natividad de Cristo, en un mundo cristianizado, en las diversas corrientes ideológicas, ha establecido infinidad de interpretaciones sobre el nacimiento del Hijo de Dios. Hablamos también de su misión como redentor de la humanidad. Un nacimiento profetizado en el Antiguo Testamento que despertó esperanzas y desde luego muchísimas controversias, sobre todo por sus características para ser reconocido. Esto fue uno de los factores que en aquella época creó, digamos, controversia. ¿Cómo identificar precisamente, digamos, al anunciado en las profecías? Este fue el punto más relevante por el que chocaron esa diversidad de opiniones entre los ancianos judíos de aquella época y las nuevas generaciones. Hablamos del principio de nuestra era. A tal grado fue que imperó la confusión, el rechazo y la incredulidad. No, hace poco teníamos una plática con un amigo muy conocido que es también judío, y la expresión de él pues realmente es un poquito fuerte, un poco cruda, de rechazo a la manifestación del Hijo de Dios, porque tú sabes que para los judíos él todavía le siguen esperando. No ha aparecido, ¿no? ¿Cuál sería en este caso, digamos, tu opinión, Esther Castellanos? Este, Bueno, pues una vez más, darles un saludo, porque en el momento teníamos una Sí. gallita. Y pues, tocante a lo que viene siendo este tema, por los puntos que usted mencionaba sobre este líder religioso, de que nada, que llamaba mi atención cuando se hizo esa declaración, nada con el catolicismo, porque muchas veces se ha buscado un ecumenismo entre distintos grupos religiosos. Y es decir, se busca en qué puntos pueden llegar a un Converger, acuerdo. no llegar a un acuerdo. Porque se habla de una unidad entre grupos religiosos, pero sabemos que no puede haber tal unidad. A lo mejor en papel se oye bien, sí, pero ya... O políticamente, ¿no? No, políticamente hablando, ¿verdad? Se puede oír. Se oiga bien. Se puede oír bien. Que haya acuerdo. Sin embargo, en la práctica sí. no puede haber, porque son incompatibles los principios Esa es doctrinales. la palabra, así es. Entonces, al no haber, decían, hay un dicho que dice que una verdad a medias es una mentira así completa. Es, completa. Entonces, si hablamos en puntos religiosos, si en unas cosas pueden llegar a un acuerdo y en las otras no están, entonces no puede existir ningún tipo de acuerdo. De afinidad, sí. Ni de afinidad. En esto que usted hablaba sobre, puesto que vamos a tocar lo que es lo navideño, sí. También es a veces controversial y no es porque vamos a lanzarnos con una cacería de brujas o como a veces oía yo en la primaria la siguiente expresión. Hasta el día de hoy, el pueblo judío el Jesús que nació en Nazaret, ellos no lo reciben como el Mesías. No fue recibido. ¿Verdad? Puede ser que fue un hombre, un buen maestro, que existió, pero hasta ahí. Para los cristianos, pues es lógico, ¿verdad? Que es otra la reacción. Pero no porque ellos no crean, como le digo, pasaba a veces a nosotros en la escuela, que al solamente pronunciarse algo sobre el pueblo judío eran dignos de ser hasta de que se les escupiera, de que se les ofendiera, porque ellos no creían en Cristo. Bueno, esa es la percepción de ellos, y aquí entra lo que viene siendo el respeto y la tolerancia. Definitivamente. Si ellos así no creen, bueno, lo tienen basado porque son sus enseñanzas en el Talmud, en lo que son en sus leyes, y inclusive lo que hay, la parte histórica sobre el nacimiento de Cristo, pues lo vemos, y si lo cotejamos con lo que dice la Biblia, pues nunca fue recibido en realidad el Mesías. Y fíjate, aún más, Esther, permite añadir más a lo que comentas, hay quienes lo han clasificado como un impostor.
Sí, y yo me iba a ir hacia la otra parte que Sí. menciona la Biblia, ¿verdad? De que no era tan recibido, porque él a veces dirigirse decían, bueno, ¿y qué nos tiene que decir si es hijo de fornicación? Ujú. Y lo que habla el Talmud, pues inclusive dice que Jesús, hijo de una mujer casada, una mujer que cometió adulterio, que fue hijo de un soldado romano que estaba, pues, los soldados romanos representaban aquel poder que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Entonces se habla de una manera despectiva Sí. de él. Otros se fueron a los extremos, ¿verdad? En su afán de alguna manera quererlo, y espero aquí no vaya a haber un Sí, malentendido por lo que voy a decir. Para algunos, pues se exageró la nota en el rechazo. Sí. Y vamos a ir en lo que viene siendo la Navidad, pues en otros, en la aceptación que tuvieron, Yo creo llegaron que, a los extremos. Yo creo que la finalidad del tema va encaminado, digamos, precisamente a eso. Coméntame algo, digamos, sobre lo que sabemos nosotros que hasta el día de hoy, los judíos, en las pláticas que he tenido con algunos de ellos, están todavía en la espera de ese Mesías, no ha llegado. El apóstol Pablo hizo una referencia en uno de los libros romanos, hablando a los romanos, y hace una pregunta a él, bueno, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y luego da una respuesta, en ninguna manera, dice. Pero su transgresión, dijo el apóstol, vino, dice, a ser la salvación para los gentiles. En ese punto, ¿tú cómo lo apercibes? Bueno, pues digamos que se cerró una puerta y se abrió otra puerta de oportunidades. Dice también las Sagradas Escrituras, la Biblia, que porque así también estaba anunciado, que iba a ser llamado un pueblo que no era pueblo. Entonces, al haber existido este rechazo por parte del pueblo judío, no todos, porque hubo quienes... Desde luego se formó la iglesia primitiva que se llama, estaba ¿no? en Judea, ¿no? Así es, Quiere decir que estaba formada por judíos. Sí. Pero aquellos que le rechazaron, que fueron en su gran mayoría, pues le abrió la oportunidad a otros, Los llamados gentiles, el en este pueblo caso. gentil o el pueblo... Los incircuncisos. Los incircuncisos, les abre esta puerta de esta oportunidad, Sí. que vendría siendo, en otras palabras, pues a todo aquel que no fuera de nacionalidad judía, le estaba dando la oportunidad de poder entrar y de poder recibir lo que se le había otorgado a Israel como pueblo. Podríamos llamar tiempo de gracia. Sí. Lo conocido como tiempo de gracia. O tiempo de dispensación. Bueno, en esta retrospectiva, desde luego, hablamos de los profetas allá en los primeros, digamos, siglos. Se habla, digamos, que anunciaron el advenimiento dentro de lo que viene siendo el Antiguo Testamento, la historia bíblica. Hace referencia precisamente de todo lo que aquellos hombres conocidos como los profetas habían anunciado. Entonces encontramos, por ejemplo, el caso de uno de ellos llamado Isaías, que dice en un momento dado, por ahí en el capítulo 2, dice, porque de Sión saldrá, dice, el rey de Jerusalén, la palabra, dice, de Jehová, dice. Y lo reitera una vez más en el mismo libro, en el capítulo 11, dice, acontecerá en aquel tiempo, dice, que la raíz de Israel, la cual estará puesta como pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, dice, y su habitación será gloriosa. Estaban ellos hablando de un personaje que en su momento, digamos, iba a darse a conocer. Jeremías, haciendo una referencia también sobre ello, dijo, en aquellos días haré brotar a David un renuevo de justicia, dice, y hará juicio y hará justicia en la tierra. Dice, en esa, pues era mesiánica, vamos a hablar, en que se estaba dando a conocer todo esto, aparece Miqueas también, y él lo presenta de la siguiente forma, dice, un niño nacerá en Belén, dice, y guiará al rebaño, dice, con autoridad, y así como él, otros que vieron el perfil exacto de lo que estaban en su momento dando a conocer. Hablamos de un nacimiento que llenó de expectativas en lo dicho por profetas al pueblo de Israel, hasta en esa época, Esther Castellanos, oprimido, reprimido, conquistado, reconquistado, golpeado, flagelado en toda su esencia, vamos a decir, como pueblo, y aparece esa voz que daba una señal de esperanza a los judíos. Pues era algo que ellos ya esperaban,
en su momento, porque había sido anunciado desde un principio. Lo dice el libro de los Hechos cuando, de una manera, pues vamos a decirlo, muy profunda, habla, pero con una sencillez, aquel hombre llamado Esteban, que dice que desde el principio, en la formación del pueblo de Israel, empieza a hacer una narrativa de todo lo que venía aconteciendo a través de lo que había sido dicho por los profetas, hasta el momento en que aparece Jesucristo y su muerte, su vida, su muerte y su resurrección, y por ende lo que ellos lo que él estaba predicando poco antes de morir. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, qué decían las profecías? Las profecías desde el tiempo de del tiempo de Moisés, porque habla de que profeta levantaré entre ellos y a él escucharían. Efectivamente. Como hubo muchos profetas en su momento, pero dice también otra parte, creo que es en el libro de Hebreos, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad? En ese tiempo dice... Los siervos por los profetas. Por los siervos, ¿no? por los siervos, por los profetas. Y sus siervos dice que en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Del Hijo, ya daba ahí ya está hablando una señal también. Ya en el momento, ya estamos hablando en el momento en que ya estaba esa evangelización en su apogeo. Decía, esperaba el pueblo de Israel un redentor porque todo se compagina, todo se une en que están siendo precisamente oprimidos en ese momento. Así es. Hablando no solamente de una opresión en la conciencia, porque ya estaban muy alejados de lo que había sido la enseñanza que tenían, la enseñanza, la doctrina que ellos tenían que llevar a cabo, sino que también añadiéndole se encontraban también oprimidos físicamente, materialmente, por un pueblo, que en este caso fue Roma, por un imperio. Sí. Y ellos buscaban de alguna manera también sacudirse ese yugo y en ese momento en que había que de alguna manera ya se estaban los pueblos uniendo, y me refiero uniendo porque fue una especie de globalización en la antigüedad. Sí, continúa, tenemos todavía unos... Bueno, sí. Tienen en ese momento en el que están los pueblos de alguna manera, porque fueron conquistados y están todos amalgamados, nace Jesucristo. Sí. Y se cumple aquello que los profetas hablaron. Pudiéramos decir que el éxito de esa grandeza, de un ser que trasciende a través de los siglos, llenando de fe y esperanza, vamos a decir, a quienes lo aceptaron, en este caso circuncisos y circuncisos, blancos, de color, hablamos de chinos, morenos, lo que hubiera de la diversidad de razas, ¿no? Hablamos de una natividad que viene a dar fe y esperanza al mundo en general. Vamos a ir al corte, ahora sí, y regresamos en un momento. Continúe con nosotros, estimado televidente, vamos a una segunda parte de este interesante tema y creo que vamos a encontrar cosas muy importantes, muy positivas. No le cambie, continúe con nosotros, regresamos.